Vamos a arrancar con la clase 5. Bueno, vamos a desarrollar la unidad 8 de los auxiliares. Los auxiliares del comercio. Bueno, los auxiliares de comercio son aquellas personas que se relacionan directamente con el comerciante, y es por esa razón que conceptualmente se los conoce como sus auxiliares. Entonces es importante saber quiénes son estas personas que se relacionan con el comerciante en el ejercicio de la profesión del comerciante, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden ser los corredores. Ya desarrollaron la unidad correspondiente a los corredores. También, no sé si desarrollaron la unidad correspondiente a rematadores. Entonces, si eventualmente se les pide en el examen, cite quiénes son los auxiliares del comercio, ya tienen dos auxiliares que le acabo de decir: corredores, rematadores, empleados, factor y cualquier otra persona que intervenga directa o indirectamente con el comerciante. Dicho esto, tenemos que decir de que aquellas personas que se vinculan directamente con el comerciante son denominados auxiliares del comercio. Entonces, básicamente lo que le acabo de decir es el concepto de lo que es el auxiliar de justicia o la auxiliar. Les voy a pedir que por favor levanten la silla. Por favor, levanten la silla. Sí, y no hagan ese ruido porque realmente molesta. Gracias. Bueno, entonces le estaba diciendo, estas son las personas que se vinculan directamente con el comerciante. Entonces, tenemos que decir, ¿verdad? O por lo menos el capítulo 8 nos obliga a hablar de lo que es la representación. Y este es un tema muy importante a saber, porque cuando estamos hablando de representación, intervienen dos personas. El representante, que es la persona a quien se le otorga poder suficiente como para intervenir en determinado negocio jurídico. Y por otro lado tenemos el representado, que es la persona a quien otorga el poder. ¿Sí? La representación en nuestro Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico, se rige por las reglas del mandato. El mandato es un contrato en donde en ese negocio jurídico contractual intervienen dos personas, mandante y mandatario. Mandante es la persona que otorga el mandato, que en este caso otorga el poder de representación. Y el mandatario es quien lo cumple. Sigue las mismas reglas que acabo de decir entre representante y representado. Es decir, referir o mencionar representante y decir mandatario, que estamos hablando de la misma persona. ¿Quién es? Es la persona encargada de ejecutar el mandato. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. O vamos a escribir en el pizarrón para evitar, porque pareciera ser un juego de palabras, pero realmente es importante saber esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque yo le invito a que se puede prestar a confusión. Incluso el presidente de la República es el primer mandatario por ser el primero que recibe el mandato del pueblo. Así es. Entonces es el pueblo en
En ese ejemplo que acaba de dar el compañero, es el pueblo, el mandante, quien le otorga el poder a una persona, y el poder en este caso se da mediante el sufragio. Claro. ¿Sí? Y nuestro mandatario es el presidente de la República. En ese mismo ejemplo es como se aplica. Dos nomás. Sí. El séptimo. Séptimo. Ahí está. Entonces, la representación es el acto jurídico, estamos diciendo acto jurídico porque se otorga mediante poder suficiente. Este es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque está instrumentado. Eso está instrumentado. Es diferente a lo que es el hecho jurídico. El hecho jurídico es toda actividad que tiene sus consecuencias dentro del fenómeno y que tiene un fenómeno económico. El resultado que cae dentro de la esfera del derecho. Que genera un... Y tiene una consecuencia jurídica y se le atribuye consecuencias jurídicas. Así Sin es. embargo, acá la persona que desea ser representada por otra persona tiene que designar un representante. Comúnmente decimos, yo no voy a poder estar en ese acto, en esa reunión, va a ir mi representante. Entonces lo que se requiere ante esa circunstancia es que se otorgue un poder de representación, que es lo que estamos hablando. El poder de representación, el otorgante es el representante, el representado, porque este señor es el que va a ser representado. Entiéndase, sujeto A. Perfecto. Otorga el poder, otorga mediante un acto jurídico. A partir de ahí, con ese poder se presenta el sujeto B y dice: yo vengo en representación del sujeto A. Así es. Y dentro del poder, es decir, dentro del acto jurídico en cuestión, entiéndase mandato o poder o acto jurídico, estamos diciendo la misma cosa, es que debe ejecutar. Y el sujeto B pasa a denominar representante, porque representa al sujeto A, o mandatario, porque recibe el mandato. Y el mandato, tenemos dos tipos de mandato: un mandato especial o un mandato general. Y las reglas son distintas, obviamente. Cuando el mandato es amplio, quiere decir de que el representante puede realizar cuantos actos sea necesario para el cumplimiento de la labor que se le está encomendando dentro de lo que debe entenderse el giro del comercio. Entonces, como es un poco difícil, y como podrán entender, es difícil mencionar en una escritura pública, mencionar, puede comprar, vender, hipotecar, hacer esto, hacer aquello, se pone en
dentro del acto jurídico, dentro de la escritura se pone eso, sí, pero hay muchas cosas que eventualmente se le puede pasar al escribano que está otorgando la escritura. Se le puede pasar, pero ese hecho de que es un error que comúnmente ocurre, o muchas veces tampoco se pone dentro del mandato determinados fenómenos económicos que puede realizar, porque son actos de administración. Entiéndase que son actos de administración, que puede contratar personal, puede despedir personal, puede amonestar personal, puede suspender personal, puede darle sus vacaciones. Es prácticamente infinito todo lo que puede hacer, y de repente poner todo eso dentro de la escritura pública es imposible. ¿Cómo? Sí, es lo mismo, podemos entrar ahí en ese campo también podemos entrar, pero primeramente vamos a fijar la idea. Entonces, como que el derecho mercantil es tan dinámico y evoluciona a cada momento, y es difícil agarrar y venir y poner en una escritura pública todas las actividades que puede realizar el administrador de la empresa. Entonces se considera directamente que es un mandato abierto, que es general. Entonces lo que ahí se tiene que hacer, lo que debemos hacer todos nosotros, es básicamente acudir a la lógica del raciocinio y analizar si el acto realizado por el representante recae dentro de lo que es una esfera económica o comercial. ¿Me entienden? Por ejemplo, el administrador tomó dinero de la empresa y se fue y compró cannabis y se dedica a la venta de estupefacientes, cannabis, lo que fuera. Se puede entender dentro de lo que es el raciocinio jurídico de que ese acto que está realizando recae dentro de la esfera comercial. No. No, si bien es cierto, es un comercio, pero es ilícito. Al ser ilícito no está amparado por la ley. Entonces no podemos considerar de que ese acto sí recae dentro de lo que es el mandato. Es un acto de administración, lo que fuere, y por más que el administrador diga, pero yo vendí drogas, yo vendí cannabis y todo lo que se ganó en ese acto de comercio está acá dentro de lo que es la empresa. No hubo malversación de fondos, los dineros, la suma de dinero están ahí. Pero es un acto permitido, un acto prohibido, eso es lo que tenemos, por eso yo les dije y acudí a la lógica del raciocinio jurídico que ustedes tienen, porque ustedes son casi abogados ya. Entonces, eso es lo que debemos analizar. Entonces ustedes coincidieron conmigo de que este ejemplo que les presenté no puede ser entendido como válido como acto de administración. Ahora bien, les presento otro ejemplo. Supongamos que por acta del directorio el administrador solamente estaba autorizado a llegar a un acuerdo para comprar determinadas mercaderías hasta la suma de $10,000. ¿Sí? Entonces este administrador se presenta en una subasta, y ¿qué es lo que ocurre en la subasta? ¿Cuál es la variable? El precio. El precio variable. ¿Puede subir? Sí. ¿Puede bajar? Sí. Ocurre. Recae dentro del ámbito de lo que debe entenderse como negocio o acto de administración. Sí. Bueno, entonces él agarró y gastó $11,000. Se sobrepasó los límites de su mandato, ¿sí o no? Sí. Estamos seguros, se sobrepasó. Totalmente. Pero no obstante ello,
logró el objetivo, o por lo menos cumplió lo que se le ordenó. Sí. Puede ser reprochable ese acto. Si no está de acuerdo el mandante, sí. Puede ser reprochable, sí, perfecto. Porque se le autorizó nada más hasta un límite, sobrepasó los límites. Bien, es cierto, sobrepasó. ¿Sí? Entonces coincidimos de que, en principio, coincidimos de que el acto que realizó está dentro de los límites del mandato. ¿Sí? Sobrepasó los límites del mandato en cuanto al monto. Sí. Sí, en la sociedad hay 3 socios en este caso. Pero no obstante a ello, vienen los socios y ratifican el acto realizado. Tiene validez. Ya tiene plena validez. Sí. Ese es el punto al que quiero llegar. De que si bien es cierto, se puede extralimitar. Extralimitar es sobrepasar los límites que se le dio. Pero si no causó ningún perjuicio, está bien. Y ese acto se puede convalidar mediante ¿qué? Mediante la ratificación posterior. Ratificación de los socios. De los socios. O del directorio. O lo que fuere. El órgano que se haya constituido dentro de lo que es la sociedad en cuestión. ¿Me entienden? Sí. Esto es un punto a saber que es muy importante para todos ustedes, porque esto que estamos hablando es lo que posteriormente van a aplicar en todos los tipos de sociedades cuando hablemos de sociedades en particular. Cuando hablemos de sociedades por acciones, sociedades anónimas, SAECA, SASI, SRL, sociedades comanditas por acciones, sociedades simples. Entonces, si ustedes entienden básicamente esto que les estoy refiriendo, que mucho de esto es un poco difícil, porque no digo que no estén en casi todos los textos, pero en los textos que ustedes van a leer prácticamente no se los enseña de esta manera. Esto básicamente se da por controversias que fueron judicializadas, ¿verdad? Y más que nada por jurisprudencia internacional, porque acá en Paraguay muy poco y nada llega a juicio cuestiones de esto, de esta índole que estamos refiriendo. Entonces, para cerrar un poquito la idea, lo que debemos entender y volviendo a acudir a la lógica del raciocinio es que puede limitarse. En principio no debería. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes de mañana pueden ser administradores de una empresa y pueden hacerlo. No. ¿Corren un riesgo? Sí. ¿Corren un riesgo de que no se les ratifique? Sí. ¿Se les puede sancionar? Sí, eventualmente. ¿Se les puede demandar? Sí, eventualmente sí. Y si se le demanda, ¿pueden perder el juicio? Sí. ¿Pueden ganar? Sí, si tienen un buen abogado, siempre. Ahí está la pequeña gran diferencia. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar el daño. Se tiene que demostrar el daño. Y no solamente atinarse o limitarse a referir. Yo le di, o por lo menos la empresa le dio, unos límites que solamente debía invertir o gastar $10,000, pero él gastó 11,000, gastó $1,000 más. ¿Y dónde está el daño? Ahí entramos en otra esfera. Es importante saber qué es el daño. Y el daño a su vez es todo un instituto de derecho que en el Paraguay aún no se tiene como materia. Ustedes tienen derechos de las obligaciones, hechos de actos jurídicos, pero no tienen la responsabilidad civil o responsabilidad penal derivado del daño. No se estudia aún en las universidades, acá en Paraguay, porque en otros países sí lo tienen como materia propia, el daño como factor de atribución o como nexo causal para el resarcimiento.
y las causas eximentes de la responsabilidad. Las causas eximentes deben entenderse que son circunstancias que, si bien es cierto, puede considerarse ilícito, pero hacen desaparecer la responsabilidad. En consecuencia, no se va a responder y en consecuencia no va a haber indemnización. Me estoy yendo un poquitito más lejos de lo que nos pide la materia, pero esto que estamos hablando es un tema que ustedes van al salir de la universidad, y cuando tengan que ejercer, ellos mismos van a necesitar de esto, y van a recordarse: el profesor había hablado de eso. O no se van a recordar. Claro. Y no se van a recordar, pero ahí se van a encontrar con la encrucijada y van a decir: es cierto, nosotros en la universidad no tuvimos esa materia, qué importante hubiera sido que, pero no lo tienen. Porque acá van a salir gente que van a salir a ejercer. Hay otros que van a estar ya en la fiscalía porque trabajan ahí, otros trabajan en juzgado, otros van a trabajar en la profesión. Y el daño siempre es un mal que engendra la responsabilidad de indemnizar al damnificado, ya sea por culpa, dolo o negligencia. Como se haya obrado, no importa, pero desde el momento que se produjo la génesis del evento dañoso, se debe responder. Y la reparación del daño es la indemnización. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque básicamente, de todo lo que estamos hablando de la Carta de Poder, puede derivar en daño. Y el daño se da de dos maneras. De dos maneras funciona: por acción o por omisión. Por hacer algo que no debió hacerlo, o porque dejó de hacer algo que debió hacer. El material nos pide que hablemos de las disposiciones del Código Civil que refieren al mandato, las reglas del mandato. El artículo 880, bueno, antes que entremos ahí, el compañero había pedido que hablemos del tema de lo que es el mandato en lo que es lo laboral, porque el mandato se aplica en lo laboral, en lo civil, en todos los ámbitos. Absolutamente en todo. Sí. No solamente se da en la relación abogado-cliente. No. Porque viene una persona, puede que no sea abogada y tenga mucha habilidad para el ejercicio del comercio, y bueno, y viene otra persona y le encomienda una tarea en específica y le dice: che, yo tengo unos cuantos terrenos allá por San Bernardino, y vos que tenés muchos amigos, ¿qué tal si vos empezás a ofertar, o vos que manejás las redes sociales? Podés empezar a hacer ese trabajo. Si bueno, querés, perfecto, se dio una comisión del 1%, 2%, 3%, o lo que fuere. Bueno. Eso recae dentro de lo que es el contrato de comisión. En el contrato de comisión, el comisionante sí es un intermediario, ¿sí? Por supuesto, porque el corredor o el comitente, en este caso el que va a recibir la comisión, dependiendo de cómo se haya pactado ese negocio en particular, ¿qué es lo que hace? Lo vincula a las partes que finalmente van a resolver el contrato. Entonces las partes, que sea el comprador y el vendedor, vienen, se vinculan y cierran el negocio jurídico. Entonces el término correcto es corredor. Y si va a ser por un contrato de comisión, es comisionista. Y si es por un contrato de mandato, es mandante. Acá la diferencia entre lo que estamos hablando del contrato de comisión, el contrato de intermediación, el contrato de corretaje,
Acá la diferencia en particular está en que este sujeto A es sustituido por el sujeto B, como si fueran una sola persona. Ya no tenemos dos entidades distintas, sino que tenemos una sola. Con la gran diferencia de que el sujeto B ejecuta los actos en interés de A y él concluye el negocio como si fuera él mismo. Sí. Porque este poder es que le faculta a realizar esa tarea. Y lo que él haga recae en cabeza de A. ¿Me entienden? Las responsabilidades son de A. Son de A. Es como si A hubiera realizado el acto jurídico concreto. Y ahí es donde empezamos a hablar si B obró dentro de los límites de su competencia. ¿Qué pasa si en un contrato era para la venta de un terreno en San Bernardino y resulta ser que este señor B contrata con C y C a su vez con D y resulta ser que hacen sucesivas ventas y finalmente el inmueble termina B. en B? ¿Está bien eso para ustedes? No. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? A ver. Dejamos la chiquita. Cuando hace esto es donde estamos en un contrato, ¿sí? Sí. El tercero en esta relación entre A y B es C, El que va a comprar, el comprador, el adquiriente. el adquirente, el tercero. Resulta ser que acá hay una colusión. Entonces, en este acto ya coludido y por ende ya está viciado el acto, B cierra Con C. C a su vez cierra con D y finalmente D cierra con B. Y ese negocio jurídico, el negocio en particular, si bien fueron actos jurídicos autónomos, pero al final de todo ese inmueble recae en propiedad de B. ¿Puede darse ese caso? Sí, puede. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿por qué? Primero porque hay mala fe Mala. por parte de pues su intención es volver a comisionar por la venta y aparte obtener el terreno. Es regla general en el derecho obrar de buena fe. En los contratos, el artículo 715 y 715 del Código Civil dice que los contratos deben ceñirse dentro de lo que es la buena fe contractual. Hay mala fe, el contrato ya eventualmente se va a anular. ¿Sí? Y hay un punto muy importante. Ustedes me pueden decir, alguien de ustedes, si ustedes observan otro punto que pudiera dar lugar a la nulidad del acto, aparte de lo que dijo el compañero. Encuentran ustedes, hagan un poquitito de razonamiento y díganme sí, considero de que el acto está viciado por esta razón. Porque el acto era para el pago. No, la venta. La venta. Sí. La venta, perdón. Ah, ya vendió. A no le interesa. Ah, le vendió a ver. No, la C. A ella. ¿Cómo es ahora de B fue contratado por A para poder vender a C? Pero al final el cierra el contrato con B, no con A. Lo que le quiero decir acá es de que hay un conflicto de interés. Conflicto de interés. Siempre, pero siempre que se presente un negocio en donde haya un interés para B, porque B puede decir, yo ya vendí. Claro. Le vendí a C. Y en un acto simulado C le vendió a D. Y D le Y en vendió. un tercer acto simulado D le vende a B.
ese acto es una colusión. Y la colusión, ¿saben lo que es colusión? La colusión es ponerse de acuerdo en algo que está prohibido, algo que no está permitido por la ley. Y no está permitido porque hay conflicto de intereses. ¿Me entienden? Siempre que el acto en particular va a generar para B va a generar un interés, entonces B tiene que decir, querido A, yo no puedo cerrar este poder contigo porque yo estoy interesado en la venta de tu terreno. Entonces acá no voy a tener que solucionar. Claro. Porque tiene que regir en todo acto jurídico el principio de buena fe contractual. ¿Me entienden? Porque este acto que yo les estuve refiriendo puede resultar en inconvenientes de orden económico para A, quien tuvo que haber recibido $100,000 y terminó recibiendo 50, o si no 80, o en caso contrario, este adquiere por un precio irrisorio. Se dan cuenta que en todo momento está viciado el acto, siempre está viciado. Eso es lo que se llama colusión del acto. Bien. A lo que voy es que... Doctor, Sí. él quería hacer una pregunta. Entiendo que en este caso particular, hablando de corrupción, está el impedimento, pero también la ley habla de adquirir. Pero en el caso que sí no haya corrupción, una vez acabada la faceta del corredor, podría volver a adquirir el bien. Supongamos que más hermanos del BIC. Si es que el contrato ya se extinguió, no hay ningún problema con eso. Sí, puede hacer. Pero en este ejemplo que yo presenté, era que finalmente recae él otra vez, como si fuera, porque él sigue siendo el representante de A. Y él está siempre, él debe defender los intereses de A. Porque él si bien es B, pero está actuando como si fuera A. Por eso le puse este ejemplo. Ahora bien, cuando ya se extingue el poder y no hubiera poder, en ese caso sí pues, no va a haber el llamado conflicto de intereses. Porque siempre el administrador debe abstenerse de realizar todo acto que conlleve como mínimo conflicto de interés. Esto es un tema profundo. Les digo que es profundo porque es un tema de debate, un tema de tesis, de maestría, tesis de doctorado eso. Porque en estas circunstancias lo que nosotros debemos hacer en los cursos de doctorado, lo que se hace es plantear un problema y encontrar una solución. Y en el derecho, si bien es cierto, la norma data del año 1983 y anterior aún más, en muchos casos el problema subsiste porque los problemas son tan variantes y tan variables que con el paso del tiempo el problema sigue. Y con el avance de la tecnología, la norma jurídica en cuestión que estamos teniendo sigue vigente y es de aplicación aún. Por eso le digo, es un tema de tesis, mucho se escribió al respecto, y mucho se escribió al respecto, y escribieron grandes pensadores. Y aún no se llega a una conclusión exacta. Es que la imaginación del delincuente es tan... No, es que yo le llamo delincuente a aquella persona que comete el delito. Hablemos sin que nos ofendamos, ¿verdad? Sin que nadie se sienta molesto ni nada. Pero puede ser un poquito dura la palabra, perfecto, pero es la palabra atribuida a un sujeto que ha infringido la ley. ¿Cómo? No, y el que estafa, ¿cómo se llama? Estafador. Y una persona le dice estafador y el otro se molesta. Bien, perfecto, pero las cosas tenemos que llamarlo como son, ¿verdad? Y no tenemos que molestarnos y ofendernos por eso. Nosotros todos acá hombres de derecho. Ahora, el común, bueno, uno le dice estafador y se enoja. Pero eso pasa mucho en el sector privado, tanto público. En las licitaciones, por ejemplo, ellos licitan mucho más al valor en el sector privado. Yo vengo con un inmueble, yo soy B,
pero yo tengo los contactos para poder vender tu propiedad y tengo mucho más y gana más. Entonces es una cuestión moralista, más que nada. No es una cuestión moralista, no es una cuestión moralista, porque ni tampoco es ético, ni se pasa ni por la ética ni por la cuestión, por las normas morales ni ética. Ocurre de que si vos estás en esa posición, vos estás exponiéndote a que se te demande. Y si se te demandan y te demuestran esto que yo te estoy diciendo, es muy probable que vos vayas a parar a la cárcel. ¿Entendés? Claro que el delincuente no la hace fácil. El estafador es una persona muy inteligente. Yo siempre dije eso, pero yo no estoy descubriendo la pólvora con eso que le estoy diciendo. Las personas que cometen delitos son más inteligentes que muchos de nosotros, inclusive, porque él está estudiando cómo cometer el delito, es decir, qué hacer para burlar la norma y que no sea detectado. Y cómo piensa incluso mucho mejor que hasta un fiscal, incluso. Imagínense, y muchos delincuentes de talla mundial se lo catalogaron con coeficiente intelectual muy elevado. Y esto es algo que es así, no estoy inventando nada. Consulta nomás, para saber si quedó claro el ejemplo. En este ejemplo consiguió de forma desmedida alguna ventaja con toda la parafernalia. Bueno, sí, lo que diga, sí, ¿verdad? Entonces, yo ya escuché. Supongamos, profesor, que hace esa cantidad de cosas, pero ha conseguido lo que quiere, ¿verdad? Que es la venta del terreno por un valor de 300 millones de guaraníes. Y le ha conseguido 300 y me le da los 300 millones de guaraníes por medio de todo el traspaso. En este caso, no hay aprovechamiento de nada. El acto sería nulo o anularlo. Sí. Anularlo solamente, ¿verdad? Y viene también por la mano ahí. Ahí ya vamos a entrar en otras áreas que es nulo, anulable, de la anulabilidad. A lo que voy nomás es, porque estamos hablando de excederse de los límites de la competencia del mandato. Básicamente esa era la idea de todo lo que estamos hablando. Sí tenés razón en lo que acabas de decir, de que si obtienen una ventaja desmedida, sí hay daño. Y si no lo tienen, no lo tienen. Porque eso inicialmente fue lo que dije. Siempre que haya daño, existe la obligación de responder. Y en consecuencia, indemnizar. La indemnización sea el término económico. Es decir, que vos vas a tener que deshacerte de parte de tu patrimonio para indemnizar el daño que le cometiste a esa otra persona. La reparación. No. Juliano, para que se entienda. Quería vender. El poder especial, aquí está una cosa. Vamos a entrar en las reglas del mandato. Artículo 880 y siguiente del Código Civil paraguayo. El compañero nos pide hablar de lo que es el poder especial y el poder general. ¿Sí? Sí. El poder general, habíamos hablado de que básicamente es amplio, porque no se puede poner todo lo que debe realizar y en consecuencia si no se pone algo por algún motivo y justo realizó ese acto de administración y decir, no, vos te extralimitaste de tus poderes porque eso no dice tu mandato. Porque el poder general debe entenderse como amplio, que recae dentro de lo que es lo que es un acto de administración o acto de gobierno de la entidad y que debe recaer siempre dentro de la esfera del comercio. Sin embargo, el poder especial es para un acto en particular y se extingue ahí el poder. El poder general no tiene fecha de vencimiento. Si bien es cierto, se extingue, claro que se extingue. ¿Cómo se extingue? Con la revocación del mandato. Esa revocación se da cuando se confiere otro poder a otra persona. ¿Sí? Entonces usted ya no tiene poder suficiente, en consecuencia usted no tiene un acto jurídico que lo avale de que sus actos son lícitos, válidos.
¿Sí? Esas son las reglas de extinción. También se extingue, primeramente dijimos por la revocación, en segundo lugar por muerte del representante o del representado. ¿Sí? Sí. Se extingue también. Así es. O por el cumplimiento del acto. No, hay más. Ahí acá, vamos a mostrar la barra. Pero ustedes tienen ahí, por eso les dije 880 y siguientes. Porque si vamos a hablar de artículo por artículo, ustedes se dan cuenta de que están levantando la mano, participando y se presentan muchas situaciones. Esa es la realidad de lo que ocurre en el derecho. Un artículo puede ser objeto de muchas circunstancias y así de esa manera un juez entiende así, el otro juez del segundo turno entiende así, y otro entiende así, otro entiende así, otro entiende así, otro. Debe haber ¿qué es la jurisprudencia? El conjunto de fallos generalmente resolutivos a lo largo del tiempo. Constantes, uniformes, repetidos. Ahí, lo más fundamental es lo que te equivocas. Fundamental me refiero a que uniformes. Porque yo le dije, uno falla así, otro falla así, otro falla así, otro. ¿Es uniforme? No. No, antes es porque sale acá. El 1 sale un fallo, el 2 de marzo otro fallo, el 3 de marzo, eso es ser constante. Constantemente el Poder Judicial está dictando fallo. A eso se refiere en forma reiterada, repetitiva, eso es ser constante. Uniforme, en una misma línea. No digo que no se pueda cambiar, claro que se puede cambiar cuando evolucionó una sociedad en determinada forma y cuando ya se entiende de que este actuar ya no se aplica. Entonces, ¿se tiene que cambiar la jurisprudencia? Sí, se cambia, se estudia. Entonces, los jueces o miembros del tribunal dicen de que basada en estas circunstancias, la aplicación ya deviene totalmente desproporcional con el crecimiento, o con el actuar, o con la sociedad, o con la norma, o lo que fuere. Y ahora se va a aplicar de esta manera, sí, pero tiene que ser en forma uniforme. No de que en el primer turno se falla así, en el segundo turno se falla así, en el tercer turno se falla así, en el cuarto turno se falla así. Ahí ya no estamos en presencia de una jurisprudencia. O si no, en San Lorenzo se falla así, en Luque se falla así. Se falla así porque eso es así. Sí, así eso es lo que pasa. Eso también ocurre. Sí. Pero eso ya no queda como antecedente justamente para utilizar la jurisprudencia para tomar. No, pero es que no es jurisprudencia, es lo que estoy diciendo. Son fallos, pero la jurisprudencia, para que sea jurisprudencia deben ser uniformes. Y en este caso no son uniformes, todo lo contrario. O sea, un solo fallo no es jurisprudencia. No, por supuesto que no. Un fallo no es porque lo primero es conjunto de fallos. Muchos fallos. Pero tiene un fallo de la Corte. Tampoco, así se tiene que fallar. Así. No, pero ya dijo la voz. No, esa es la máxima instancia. No importa ni si el fallo viene del Tribunal de la Haya, la máxima instancia, la Corte Interamericana, no importa. Pero si se falla así o así o así, no es jurisprudencia. Ese es el punto que yo les quiero meter en la cabeza a ustedes. Porque siempre me vienen y me dicen también, me mandan la jurisprudencia nacional, no, eso no es jurisprudencia. Y ese mismo juez te va a dictar en contra a tu jurisprudencia que le estás citando. Porque la jurisprudencia en Paraguay no es obligatoria. Por eso se falla así. Porque hubiera sido tan fácil de que si la jurisprudencia es obligatorio aquí en Paraguay, así nomás se va a fallar y ya está. Y ahí se vuelve claro. Para aclarar más, entonces para que un fallo sea jurisprudencia, tiene que haber varias acciones, varios fallos, son
sobre un tema parecido, Un mismo hecho. o un mismo hecho durante un tiempo, o sea, tiene que haber dentro del tiempo, tiene que estar dentro del tiempo. O sea, puede ser hace 15 años, 10 años, 5 años, y ahí recién eso de jurisprudencia. No el fallo que salió y porque ya salió ese fallo se vuelve jurisprudencia. Eso es un fallo, una sentencia, no es jurisprudencia, es sentencia. El daño se produce aquí, miren. Y empieza acá el juicio. El daño se produjo en el año 2010. Sigue el juicio, estamos en 2024. 14 años. Esta sentencia que sale en 2024, ¿sabe qué dice? Que desde aquí en adelante, cuando quede firme esta resolución, a partir de acá empiezan a correr los intereses. ¿Y qué pasó acá? Desde acá está el daño, ¿o no? Claro. Acá se produjo la estafa, la corrupción, la muerte de la persona, o el despido, o la quiebra de la empresa, el patrimonio quedó arruinado aquí. Cualquier evento dañoso que ustedes puedan entender se produjo aquí. Y no hace falta que ustedes sean demasiado inteligentes, ni que tengan todos los títulos que tengan que tener, porque para mí el derecho es lógica, y es la aplicación de la lógica a la que debemos recurrir. ¿Qué pasa con estos 14 años? No, si acá está diciendo la sentencia que de acá en adelante. Si dice que de acá en adelante no vas a aplicar retroactivamente nada, porque vos vas a cumplir esto. Yo te pregunto, ¿qué pasa con este? ¿Se hizo justicia? No. ¿Se reparó el daño acá? No. Y acá vas a cobrar moneditas. Y esto dice un juzgado, el otro juzgado te dice acá, y otro juzgado te dice que acá se presenta un recurso de apelación, acá va a la Cámara de Apelaciones y te va hasta 2026, ya te vas. Y todavía lo que firme tu sentencia, y ahí ya te vas a ir de los 14 hasta los 16 años ya. Y acá, en COVID murieron las personas. Imagínense. Tenemos que ver la forma para que la justicia llegue cuando tenga que llegar. Y eso depende de nosotros, los abogados. Muchas veces vos tenemos una resolución donde dice que se decida vos te vas a apelar eso y te puede estar a 4 o 5 años y siempre la Corte te dice el salario relativo un año más. Y ahí está, es lo que estoy diciendo. En el caso de los trabajadores que fueron despedidos en el 2010 y están en el 2024, van a decir, bueno, perfecto, el año pasado no vas a cobrar y el resto. Y los aportes a IPS y todo tu, porque esa antigüedad va de la mano del aporte. Hay un daño mayor que se genera con esta sentencia. Las consecuencias, acá nosotros tenemos que, es lo que yo digo, ¿verdad? Tenemos que humanizar la norma. La norma no puede ser una letra fría que está en el plexo normativo y que nosotros decimos, esto es lo que dice porque nuestra contraparte va a aplicar a su conveniencia. Y esto no debe responder a factores políticos, ni nada de eso, ni a conveniencia, ni a amistades, ni a nada. Esto debe responder a estricta justicia, porque es así como debe ser. Y no importa de que este muchacho sea de color, que este muchacho o esta señora o señorita sea bisexual, homosexual o lo que fuere. No, señores, no tenemos que tener esos tipos de prejuicios, y mucho menos
obrar en sentido contra natura. Eso yo le digo porque es mi humilde opinión. Pero lastimosamente no funciona así. En nuestro país no funciona así. Nosotros como auxiliares de la justicia queremos obrar bien, pero el sistema está corrompido. Vamos a pasar a otro tema, porque es un tema muy delicado. A medida que vayamos profundizando este tema, van a salir todos decepcionados de derechos probablemente. Mañana no van a estar ni 10 acá. Sí. Sí. Es lindo recibirse, pero el día de mañana, cuando se reciban y tengan su título, felices van a estar. Y se van a ir a faces, y van a bailar, y van a hacer su culum, todo. Van a bailar todo. Se van a embriagar. Y van a embriagarse. Pero embriagarse no solamente de alcohol, ¿verdad? Porque uno puede embriagarse de distintas formas, ¿verdad? No solamente la ingesta de alcohol es sinónimo de sentirse en un estado de embriaguez, ¿verdad? Pero es lo más común acá, ¿verdad? Pero bien, algo que quiero decir es que al día siguiente, desde que termine ese estado de euforia, ustedes vayan y curen y van a tener su matrícula y van a estar felices y van a recibir su primer caso. Y ahí empieza la verdadera universidad del derecho. Porque todo lo que ustedes aprendieron van a tener que aplicar ahí, en ese momento, en ese escrito. Y ahí se van a dar cuenta que no es fácil. Ahí se van a dar cuenta muchísimas cosas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, por el contrato de mandato, el 880 nos dice que por el contrato de mandato una persona acepta poder de otra para representarle en el manejo de sus intereses o para la ejecución de ciertos actos. Eso fue lo que dijimos acá, ¿verdad? Sí. Yo creo que estamos bien claros con eso, ¿verdad? Entonces tenemos las normas 880 y siguiente. El 883 del Código Civil es importante leer porque ya habíamos charlado de ello. Y dice, el mandato concebido en términos generales solo comprenderá los actos de administración. Hablamos largo y tendido de ello y que referimos de que cuando estamos hablando de un contrato de mandato y debe entenderse que es en términos generales, habíamos dicho de que no tiene fecha de vencimiento en principio. Claro, que puede extinguirse, habíamos hablado ya también de cómo se extingue. Muerte, de primera vez. ¿Cómo? Por el cumplimiento del acto, el cumplimiento de la actividad de la persona jurídica en cuestión, muerte de una de las partes. Bien. Pero que el mandato concebido en términos generales comprenderá los actos de administración, aunque el mandatario declare que no se reserva ningún poder, o el mandatario puede hacer cuanto juzgue conveniente. Se da cuenta que le da una ventana abierta para que realice todo tipo de actos, y si bien es cierto que puede extralimitarse, siempre y cuando esa extralimitación de sus poderes o sus facultades no engendre daño. Si engendra daño, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Compromete su responsabilidad, eventualmente puede ser demandado si se demuestra efectivamente en un juicio de que hubo daño, puede ser llamado a responder. ¿Sí? Se responde mediante la indemnización correspondiente. ¿Sí? No obstante a ello, habíamos dicho de que un acto de administración que, si bien es cierto, pudo haberse extralimitado de los límites del mandato, puede ser ratificado. Muy bien, es excelente la participación de ustedes, porque ustedes, como pueden darse cuenta,
en esta interacción que puede darse entre el alumno y el docente es donde se enriquece más la clase. Entonces le agradezco a todos por su participación, pero no me estoy despidiendo, no. No, es verdad que sí, me pone contento de que entiendan los puntos, porque de repente puede ser complicado esto, sí puede ser complicado, y no quiero que eso suceda acá entre nosotros. O si sucede, que suceda acá en clase, que no le suceda en el examen, o que no le suceda en la vida profesional. Menos si no tiene mi número para llamarme, ¿verdad? Pero la gratuidad del trabajo se asume, se percibe. Bueno, entonces, el 884 del Código Civil nos dice de que hace una enumeración para qué actos en particular se requieren de poder especial. Son necesarios poderes especiales para los siguientes, dice, ya hace una enumeración. A, para efectuar pagos que no sean ordinarios de la administración, novar obligaciones, transigir, comprometer en árbitro, prórroga, jurisdicción, renuncia de derechos, apelaciones, prescripciones adquiridas. ¿Me siguen ahí? Sí, doctor. Estos son, acá en A y B nos van a encontrar 3, 4, 5 instituciones que son importantísimas. Entrar a hablar del por qué es importante. ¿Les interesa? Transigir. ¿Cómo se entiende transigir? ¿Ustedes ya tuvieron obligaciones? Sí, doctor. ¿Qué se entiende por transigir? Cuando le dice, se requiere poder especial para transigir, ¿qué entienden ustedes como abogados? Porque ustedes son mis colegas, son abogados. Transigir no es transgresión. Para mí eso no dijo esa frase de... Tolerar o consentir algo que se considera negativo o injusto. Corregir algo. Ese es un punto que yo justamente ayer estuve hablando. Yo ayer, en estos días estuve con un... Celebrar un contrato de transacción. Renunciar al derecho de expresión. Ahí está, bien. Ese es el punto que yo le estaba diciendo, porque el muchacho acaba de googlear. Bien, está bien. No, pero voy a llegar a lo que quiero llegar. Esta es una empresa que está en un proceso de liquidación, estafa aquí, estafa allá, mucho quilombo. Perdón la expresión, un poquito. Entiendo yo que ya rompimos el hielo, ¿verdad? Perfecto. Entonces le tengo que liquidar a unas cuantas personas y me viene el muchacho a decirme que está mal mi liquidación. Yo le pregunté si era abogado y me dijo que era estudiante de derecho. Entonces vos le vas a corregir a un profesional. Es que yo acabo de bajar de Google. un sistema Google, no sé qué cosa. Yo no conozco una de esas plataformas que se maneja hoy día. Porque yo sigo haciendo todavía mano y sigo sumando y restando. Soy de la vieja escuela. Me gusta seguir así. Bien. Porque yo no quiero que la inteligencia artificial sustituya mi inteligencia. Eso vamos a hablar después. Bien. A lo que voy es que la inteligencia artificial va a pasos agigantados de los pasos de la raza humana. Entonces, en la plataforma de Google vamos a encontrar demasiadas cosas. Y eso es peligroso porque ¿está bien? Es la pregunta. No sabemos. No sabemos si está bien. No sabemos si está bien. Entonces tenemos que partir de ese primer escenario de que no sabemos que está bien.
Entonces, si vos te vas a ir a pelear por un derecho tuyo, no vaya a bajar de Google, andate con el código laboral en todo caso, ¿verdad? Ahí está, la fuente debe ser fidedigna. ¿Entendés? Yo no digo que esté mal lo que vos estás haciendo. No digo que está bien. Ustedes son jóvenes y es la era que les toca vivir. Y es importante valerse de esa herramienta, bien, pero siempre debemos asegurarnos que la fuente sea fidedigna. Porque en Google van a encontrar de todo, absolutamente de todo, y les facilita la vida, sí, claro. Pero lo que yo siempre le voy a decir a ustedes, hasta hoy ya van a tener que seguir estudiando. Hasta que el día de mañana la inteligencia artificial nos dé la posibilidad de ir a recargarnos un poquitito de derecho comercial acá, 1 giga. O acá o donde sea. Porque vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Pero hasta hoy día todavía no. Entonces mucho cuidado con el tema Google y todo lo demás. Transigir es el hecho de negociar y llegar a un acuerdo y transar, transaccionar, porque la gente considera que transar es algo negativo porque está mal empleada la palabra, porque realmente la palabra transar es algo legal. Transigimos, sí, transamos, sí, está bien, solamente que en el término cotidiano, ordinario, se entiende como algo que está mal. Porque se hace sobre cosas. Pero no, pero en el lenguaje jurídico está bien. Claro. ¿Entienden? Entonces dice, no va obligaciones. ¿Saben qué es lo que son novación de obligaciones? ¿Qué es la innovación? La inscripción de uno para el cumplimiento de otro. Se tiene uno y se hace un nuevo. Uno nuevo. Sale un nuevo crédito, se cancela el anterior y se muere, es uno nuevo. Por eso se llama innovación. Sí. Para hacer eso se requiere poder especial, dice. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo una deuda, yo soy el administrador, yo tengo una deuda con una empresa A. Y en este ejemplo que yo le presenté con este muchacho que yo tuve que liquidar ayer, y hoy se me presentaron unos cuantos representantes de otra empresa quieren ser la deuda. ¿Qué estoy haciendo? Yo transigir, tengo que transar por ellos. Básicamente llegar a un acuerdo. ¿Sí? Llegamos a un punto intermedio. Perfecto, firmamos el acuerdo. Eso es transigir. Pero se requiere poder especial. Entonces, acá te dice, transigir, comprometer el árbitro, prórroga jurisdicción, renuncia al derecho de apelación. Es un tema fundamental de que los abogados dejan nomás, si pierden la sentencia y dejan. No, usted tiene que apelar. Tienen que apelar. O si no, comprometen su responsabilidad de abogado. Tienen que apelar. Y viene el cliente y dice, yo no quería apelar, pero no quería, hay que apelar. Porque el cliente siempre le quiere decir al abogado, ¿qué hacer? ¿qué hacer? El más de una oportunidad se me dijo a mí, no, pero yo, no, pero, ¿qué? Si vos sos abogado, vos no me hubieras hecho. Claro. No, porque yo no soy abogado, y bueno, entonces no me podés decir lo que yo tengo que hacer, porque el profesional del derecho soy yo. Y ustedes se van a encontrar con eso que yo les estoy diciendo. Se van a encontrar de que el cliente le va a querer dirigir el proceso. No, doctor, no digas eso. A ver, dale uso a la palabra y que él haga su autodefensa no mañana, ¿no? Porque uno sí puede hacer la autodefensa siempre y cuando sea abogado profesional del derecho. Hay muchas cosas lindas en el derecho que van a encontrar. No todo lo negativo. Bueno, básicamente hablamos de 2 o 3 puntos para lo que se requiere poder. El otro, como diría el doctor Leconi, tema de examen. Como el doctor Leconi suele decir así. Bueno, el resto lleva para tarea. ¿Quién te va a hacer la tarea? No, pues está bien. Lo que pasa es que tiene que ser tarea. Tiene que ser tarea para ustedes. Pues yo le estoy diciendo, yo hice eso cuando era alumno. No, olvídate. Nadie hace. Porque uno hace solamente cuando se ve la obligación, ¿no? En ese momento. ¿Quién leyó todos los artículos del Código Civil?
¿Quién puedo procesar? Déjate. Yo realmente leí 4 veces ya. No, pero que a lo que voy es que cuando cada vez que yo tengo interpretaciones distintas. ¿Por qué? Porque hoy usted lee la Constitución Nacional o el Código Civil, tiene una interpretación. Van a hacer otros cursos más, van a tener otras experiencias más, van a interpretar y van a tener otra interpretación mucho mejor ya. Y así van a ir creciendo. Y yo tengo aproximadamente 30 años de ejercicio de profesión. Y por eso le estoy diciendo, yo leí 4 veces en 30 años. Es porque, y ahí se aplica el dicho de que el diablo sabe más por viejo Que por diablo. diablo. El abogado sabe más por experiencia que por ser abogado. Y eso se explica, es por los años. Porque aquí, como ustedes muchos habrán empezado en estudio jurídico o empezaron a trabajar desde asistente fiscal. Y cuando lleguen a mi edad, van a tener por lo menos 30 años de profesión, de ejercicio de profesión. Bueno, lo que pasa es que acá la mayoría me va a juzgar por mi estatura. Y van a creer que tengo 20 años por ahí, ¿verdad? Graso error. Porque le voy a cobrar el examen. Con cuidadito, ¿verdad? Bueno, no, pero lo que estamos hablando es cierto. Cuando uno es alumno, lee los primeros artículos nomás y conocer las instituciones. Eso es lo que tienen que hacer. Porque las instituciones del derecho van a seguir siendo siempre aquí o en Rusia o en Ucrania, va a seguir siendo, la institución va a ser la misma. Por lo menos porque estas instituciones son romanas, porque nosotros estudiamos el derecho romano. Ahora, no digo si van a ir a estudiar el día de mañana derecho germánico o derecho anglosajón, ¿verdad? Que es otra fuente totalmente distinta. Porque hay gente que va a ir a estudiar a Alemania y hacer alguna especialización por esos lares. Pero acá la institución va a seguir siendo la misma. Lo único que sí cambia, van a cambiar los tiempos nomás. Pero basta con que ustedes sepan la institución. Por eso yo les consulté. ¿Qué es transigir? Y no se supo. Tienen que conocerlo para el concepto. Y no complicar mucho la vida. Y no es que porque van a leer 100 veces el código van a ser mejores, no. Van a leer 50 veces también. Pero la interpretación que le podamos dar es lo que interesa. Bien, vamos a pasar entonces los efectos del mandato. Ya habíamos hablado. Sí. Ahí, por eso yo te dije básicamente, en el 880 en adelante van a encontrar hasta el artículo 900 y piquito más, van a encontrar todo lo que habla del mandato, que básicamente es un resumen de lo que nosotros aquí dijimos. ¿Sí? Yo creo que lo que se habló fue bastante, le echamos bastante luz a esto. Y si está un poco más oscuro, vamos a aclararlo. ¿Sí? El factor es la persona encargada de la ejecución de los actos de administración de la empresa. En términos contemporáneos, como si que es el gerente. ¿Sí? La designación del factor se puede hacer por escritura pública o dentro del acto de constitución. ¿Qué es el acto de constitución? Habíamos hablado en la clase pasada conmigo. El acto de constitución, acto constitutivo. ¿Qué es? Donde se constituye la empresa. Es cuando se constituye la empresa. Es el documento de nacimiento que le da nacimiento. A partir de ahí. Sigue como su partida de nacimiento básicamente. Entonces, decir, estos son términos, porque yo les consulto esto, porque son términos que ustedes tienen que ir asimilando ya y deben adoptar en su lenguaje. Entonces, tenemos un acto constitutivo, que es un acto por medio del cual, un acto jurídico, por medio del cual le damos vida a una empresa.
una persona jurídica, empresa o persona jurídica. Decidimos asignar un factor. Podemos hacerlo ahí mismo o podemos hacerlo posteriormente. El factor es por mandato. La designación de factores por mandato o en el acto constitutivo. El acto constitutivo se escribe, la escritura también. ¿Sí? El mandato, la escritura, estamos hablando de lo mismo, se inscribe. Y a partir de ahí comienzan los derechos y las obligaciones del factor. Que básicamente, resumiendo, volvemos a lo que es el mandato, el poder, el mandato, que habíamos dicho que puede realizar cuantos actos de administración considere pertinente para el giro correcto de la empresa. ¿Me siguen ahí? Sí. Está todo bien ahí, ¿sí? El factor es un auxiliar de la justicia, perdón, no es auxiliar de la justicia, auxiliar del comercio, porque habíamos citado quiénes, corredores, repartidores, y él es dependiente. Con autonomía. Autónomo. Porque los auxiliares de justicia se dividen en dos categorías, los subordinados y los dependientes. Auxiliares de comercio. Auxiliares de la justicia, eso va a decir, ¿verdad? ¿Sí? Sigo con el chip por el judicial, ¿verdad? Sí. El acto constitutivo es el documento por el cual se da nacimiento a una empresa o a una persona jurídica. En la ley de comerciantes está establecido en el artículo 50 y piquito, 50 poco más, poco menos, lo que es el factor. ¿Cómo? En el 53, estuve cerca. Hay una duda que se está generando por el nombre que estoy utilizando. ¿Hay un factor o puede haber más de un factor? Puede haber más. O sea, es rango exacto. ¿Hay una especificación de qué parte es el factor? Porque un jefe de unidad puede ser factoridad o tiene que ser jefe de... El factor es similar al gerente. Puede haber varios gerentes, claro. Está el gerente comercial, el gerente de ventas, gerente de marketing, pero el de administración es el factor que en este caso compromete todo. Todos no son similares, suyos son pares, pero el único que puede generar y comprometer a la empresa o a la persona pública es que tenga poderes suficientes para realizar actos de administración. Claro. Él puede echar. Él puede contratar, porque el gerente comercial, el gerente de marketing no puede contratar, no pasa. ¿Cómo? Gerente general. Es el gerente general de los gerentes. Sí, no, por eso estoy diciendo, en el caso que haya muchos gerentes, es el gerente general. En el caso que haya uno solo, no hace falta poner gerente general, sino que no hay otro, ¿me entendés? Ahora. Gerente general es uno. ¿Está bien? Es cuando te quieres sentir importante. Claro. Y no tener ningún empleado. ¿Entendés? Bien. ¿A dónde nos habíamos quedado? Entonces, el factor realiza actos de administración. Y por eso ya hemos hablado de que puede innovar, puede transigir, puede contratar, puede suspender, puede sancionar, puede invertir, puede hacer muchas cosas dentro de los límites de los actos que deben entenderse como de administración. ¿Sí? ¿Quién me había dicho ahí algo? ¿Usted, señora? ¿Vos? Bueno, vamos a seguir nomás. Se entendió. Vamos, cuando ya no queremos ir. Se entendió nomás ya. Bueno, la designación, ya dijimos, la forma, hablamos también de los poderes. Prácticamente ya hablamos todo ya. Ya está todo y fotógrafo. La extensión de los poderes ahorita fue cuando estuvimos hablando en el ejemplo práctico de que realiza una autorización cuando hace de más. Al comienzo hablamos de eso. Puede hacer, claro que puede hacer, siempre y cuando ese acto no engendre daño a la empresa.
o no haya colusión con otras personas o con otras empresas o no haya conflicto de intereses. ¿Sí? ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. Ese acto requiere para su validez de ratificación posterior por parte de los socios accionistas o los miembros de la empresa o lo que fuera. Sí. Poder, en el registro de poderes. Sí, en el registro de poderes se pide. Si es un poder general, no tiene vencimiento. Sí, en el registro de poderes. Sí, así mismo es. Se pide eso. Entonces, así como acá la compañera acaba de hacer una consulta, ¿cuándo son el tema? ¿Cómo debe entenderse la extensión de los poderes que ella entendió, pero se le pasó aparentemente? De igual manera, como usted decía, algo no le quedó claro, o como la compañera también acaba de hacer, o la otra señora, pueden consultar para aclarar estos puntos, porque después de esto nosotros la otra semana ya vamos a otra unidad y vamos a ir avanzando y si las cosas quedan en el tintero se complican. Bueno, entonces habíamos dicho que los dependientes se dividen en dos categorías: los dependientes y los autónomos, no, los auxiliares del comercio. Auxiliares del comercio se dividen en dos. Habíamos hablado de quiénes son. Los independientes, que son los autónomos, y los subordinados. Los subordinados son los trabajadores, ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque está en relación de dependencia directa de la empresa y naturalmente debe recibir clara y perfectamente lo que debe realizar y actúa por orden y cuenta de su empleador. ¿Sí? Autónomos y subordinados. Y los autónomos, que si bien es cierto, depende también de la empresa o de la persona jurídica, la nota característica de este tipo de auxiliares del comercio es que la tarea que realiza es notoriamente autónoma, no depende de otra persona. Y ahí es donde se lo engloba al factor. Porque el factor, cuando toma sus decisiones, no le está pidiendo autorización a los socios accionistas a cada momento, sino que él se supone que tiene los conocimientos adecuados para esa tarea, para asumir esa responsabilidad, y si lo hace mal, debe responder. Es responsable. Responsable debe entenderse como la atribución de cierta responsabilidad, y en consecuencia ese sujeto es llamado a responder ante un evento dañoso. Sí. El evento dañoso se produce de dos maneras: Por acción y omisión. por acción, por omisión. Por omisión sería ¿cómo? ¿En qué caso? Omisión. Por omisión. Cuando debía hacer algo, no lo hizo. ¿Cuánto debía hacer y no lo hizo? En un ejemplo tributario que acá el compañero nos está presentando, se produce un ejemplo, en el ejemplo que nos está presentando el compañero, claramente se produce que tiene que actuar como agente de retención del impuesto, de esa operación en particular. Llegado el momento, debe realizar la transferencia al fisco. Llega el momento, realiza la transferencia, pero a su cuenta privada. Y no lo hace el fisco. Es en ese momento que él compromete su responsabilidad, porque no hizo lo que debía hacer. Se produce el evento dañoso por omisión. ¿Comprometió a la empresa? Sí. En principio sí. ¿Quién debe responder? ¿La empresa o el administrador? ¿Se dan cuenta cómo funciona la mecánica de lo que estamos hablando? Sí. Es simple. ¿Es simple o no? Pero eventualmente podría ser complicado. Pero va a hacer repetición la empresa ¿Sí? y ahí ya chao. Claro. Que debe el impuesto de la empresa. Ahí está. Sobre la empresa va a venir. Sí,
Pero el Código Civil Va a ser, ¿qué nos dice en relación a la empresa? va a ser acción de Las repetición. empresas actúan por medio de sus representantes. Son solidariamente responsables, conjuntamente. Pero ¿quién responde? La empresa. Y tiene acción de repetición en contra del administrador. En responsabilidad civil o responsabilidad penal, es muy común hablar de la responsabilidad penal de las personas. Un sujeto que comete un delito se comprueba de que cometió el delito y se lo condena y va a ser privada de su libertad por el tiempo que termine la sentencia. Bien, la persona física, sí. La persona jurídica tiene responsabilidad penal. ¿No? Sí. No se le puede meter preso a la persona jurídica. No. Entonces, ¿tiene o no tiene responsabilidad? ¿Tiene responsabilidad penal? No. Ella no tiene nada que ver. La responsabilidad personal. No por medio de su representante. No se vaya a la cárcel. ¿Pero tiene responsabilidad o no? Sí tiene responsabilidad. Ese es un tema muy contemporáneo que ahora está en boga por el hecho de que las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes, porque las personas jurídicas son personas de existencia ideal, es decir, que es una ficción que nació de la idea de quién, de la persona física, es la persona humana, es la que tiene voluntad, es la que tiene la idea o la capacidad de idear algo. Y en ese sentido dice, voy a crear una empresa que es producto de una idea, por eso que se lo llama personas ideales, de jurídicas o de existencia ideal. Porque nace a raíz de una idea, y la idea nace en la psiquis humana. La mentalidad del hombre, ¿podemos penetrar? No podemos saber si fue concebida ab inicio, si fue concebida con fines benévolos o malignos. Y si la persona quiere concebir una empresa para lavar dinero, ocurre. Sí. Hay miles. Es una persona jurídica totalmente legal, pero está contribuyendo a algo ilegal. Desde sus orígenes está todo mal. Ese es el grave problema. Por eso hay empresas que son controladas por el Estado y que son sancionados sus administradores, sus socios, accionistas y todos los miembros que la componen, ¿sí? Porque puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy por hoy? La responsabilidad, las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes, porque la persona jurídica es una persona ideal que vos ves ahí y no puede hacer absolutamente nada porque son un conjunto de ladrillos y de infraestructura que están ahí, pero que en su seno está dotado de capital. Con capital se puede hacer muchas cosas, pero él por sí solo no lo puede hacer. Requiere de la persona física para poder llevar a la práctica lo que pretende. Algo lícito o ilícito ya es ajeno. Las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes. Los representantes son personas físicas. En los casos de responsabilidad penal, la persona humana responde a título personal y compromete su patrimonio o su libertad. En cuanto a la persona jurídica, si se comprueba de que tuvo responsabilidad y que se utilizó a la persona jurídica con esos fines, la persona jurídica tiene responsabilidad penal. Tiene, ¿cómo? Mediante una indemnización. Claro. Profesor, ¿y cómo se afirma la personalidad jurídica? ¿Una disolución o qué pasa? No. La indemnización es lo penal. Claro. Sí. Bien sabemos que la persona jurídica no va a ir a la cárcel, no va a ir a la Se le cárcel. condena Imposible. a
al Pero representado, sí va a al responder representante. y va a indemnizar. A alguien se le causó un perjuicio, a esa persona se lo va a tener que indemnizar. Tiene responsabilidad penal entonces. No es un tema acá nuestro, pero no deja de ser un tema importante, porque usted aquí dentro de 2 años se van a recibir, un año y medio se van a recibir. Hijo, ojalá. No, ¿qué pasa si se considera que la personalidad jurídica, o sea, sus indicadores se agrupan? ¿Qué pasa con la personalidad jurídica cuando, o sea, llega a sufrir No, la extinción de las personas jurídicas es otro tema, que van a dar ustedes en quiebras. Pero acá también damos nosotros, básicamente para responderle al compañero, es lo siguiente: la persona jurídica puede extinguirse por voluntad de sus socios. Sí. Es decir, los socios dicen, vamos a dejar sin efecto, vamos a disolver todo esto, lo dividimos todos los bienes y cada uno por su bien. ¿Sí? Sí. Por haber cumplido con el objeto que tenía La empresa. como fin, se cumplió, se extingue. Por el tiempo, si dice que van a durar 10 años, cumplido 10 años, se extingue. Esos son causales de extinción. O por pérdida del capital de más del 50%. ¿Sí? Eso también se va a dar en sociedades. Señor. No te escucho. Jun, nosotros tuvimos un caso de una empresa que fue acusada de daño ambiental para la física. penal. Es una solución que debe indemnizar. Pecuniaria va a ser siempre. Era una empresa que ya se extinguió. La persona jurídica no va a poder ser privada de su libertad, no va a poder ser. Entonces lo único que le queda es sanción de inhabilitación al director, también, inclusive todos más, imputados. En el Código Penal, los que tuvieron penal, para tener procesal penal, se puede también incluso la publicación, las disculpas, Claro. cualquier tipo, los temas, las sanciones similares para la persona jurídica, con excepción de la privativa de libertad. ¿Entienden? El socio se puede ir a la cárcel siempre y cuando haya comprometido su responsabilidad también. Porque el socio puede actuar en colusión con el administrador. Eso va a mudar en sociedad en forma, puede darse. Claro, por supuesto. Vos sos socio accionista, contribuiste al daño. Por supuesto que comprometes tu responsabilidad. Un accionista del supermercado de Cobranza se ha ido preso. Por más que su responsabilidad no haya sido directa. Si tiene responsabilidad, obviamente va a tener responsabilidad. Los dos Tiene adquieren. que estar enterado de en qué situación está el proyecto con la empresa o qué lo está haciendo. Y debería, pero ocurre que los socios accionistas ponen la plata y se van a Miami. Cosa que no debe ser así. La persona tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar. ¿Cómo? Un pequeño aporte. Sí. A la hora de realizar el sorteo de la imputación, en el caso es decir, necesariamente se tiene que explicar a la persona física. Como el tipo de observatorio hace poco tiempo, responde a la persona que tendría que haber realizado la acción, porque en ese caso único iba a ser. Es decir, ella es la persona que físicamente, penalmente, responde por el hecho que se está identificando. Y es tal cual, porque había dicho yo de que la persona jurídica actúa por medio de sus representantes. En ese tema de lo que acaba de aportar el compañero, por una cuestión ahí de disposiciones del Ministerio Público, es que siempre se requiere que el denunciante o el denunciado sea una persona jurídica física. Señor. No te escuché. Un claro ejemplo podría ser con qué pasó con el supermercado y que se fue preso el dueño de los familiares. Sí, así es.
Ahí el tema del nuevo año, por ejemplo, tiene una particularidad de que directamente los socios accionistas de esa empresa fueron quienes dieron la orden directamente y se produjo algo catastrófico para el país, ¿verdad? Entonces directamente comprometieron su responsabilidad directamente. Y ese es el ejemplo que le estoy dando acá a la señora. Si un socio accionista contribuyó en algo, va a tener que responder. Y fueron los dos a la cárcel. El padre e hijo. Fueron los dos y la empresa fue a quiebra. Pero acá lo que estamos hablando es de responsabilidad penal de la empresa. Hoy por hoy ya tiene responsabilidad penal la empresa. ¿Y cómo responde? Responde así como habíamos dicho, con todas las sanciones que podría aplicarse a una persona física, a excepción de la privacidad de libertad, porque eso es un cumplimiento imposible. Pero yo creo que se puede mencionar también como ejemplo de la empresa 8, que hubo un daño y se clausuró justamente hoy, pero no se puede ir preso la mitad, y creo que la audiencia no tiene y por eso le estoy diciendo, el tema de ir o no preso a una persona jurídica es un cumplimiento imposible. Es un cumplimiento imposible, eso no se va a dar. Pero el Estado sí tiene la facultad de intervenir en las empresas por medio de sus instituciones. No se le ocurre, sí, se cerró acá. No, yo no estaba siguiendo muy ese caso, pero escuché vagamente. ¿Qué le pasó ahí? Se comieron los chorizos muchachos. No hay más chorizo. Es importante que haya. Bueno, gente, les agradezco por su participación, por su tiempo.